Buenas. Buenos días, Manuel. Antes de nada, las preguntas ya lo sabéis, 659-8790-45, por ahí se filtran las preguntas. Manuel, encantado de hablar contigo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues un placer, la verdad. Por aquí, imagino que como todos, disfrutando lo que podemos de la situación en la que estamos, más contacto con la familia y bueno, pues la verdad es que esperando que todo pase, quedándonos en casa y haciendo lo que tenemos que hacer, que a veces parece que a algunos se nos olvida. Manuel yo le conozco desde hace creo que 4 o 5 años que nos conocimos en Manresa. Ujú. Es un especialista en GPS. Yo básicamente sé que se dedica a muchas cosas, que lo comentará él, pero yo le conozco básicamente por la utilización de los GPS y unas formaciones específicas que él está haciendo en la utilización de los GPS. Y para mí es uno de los referentes ahora mismo en nuestro país en ese tema, la aplicación de los GPS en el fútbol. Y por eso quería que estuviera aquí con nosotros. Manuel, una pregunta. Este boom de los GPS que ha habido, voy a empezar con esta, es ¿cuál crees que ha sido el motivo por el cual ha explotado la tecnología GPS en el fútbol? Bueno, básicamente yo creo que por dos motivos, uno de carácter más científico-práctico, pues un poco por evolución propia de lo que es la tecnología del seguimiento de los deportistas, con ese afán que tenemos todos los que nos dedicamos, pues por conocer con mayor profundidad la manifestación, bueno, las exigencias de la competición en general, en todos los ámbitos, en cualquiera de sus estructuras que lo componen, y en este caso concreto, sobre todo del aspecto condicional. Aunque se puede utilizar también, como comentaremos, pues para otras cosas, evidentemente, se debería poder utilizar para otras cosas también. Pero luego está la parte, vamos a llamarle, no sé cómo definirla, más práctica, y es porque muchas veces cuando vemos que el vecino corre y parece que corre más que nosotros, pues nosotros intentamos correr un poquito más, ¿vale? Entonces, no es tanto por una plena convicción de la estructura, en este caso hablo de los clubes profesionales de fútbol, no es tanto o no es tan generalizada porque la propia estructura crea o haya creído inicialmente que ese era un camino importante a seguir, sino simplemente porque veía que los de al lado lo estaban haciendo. Y parece como que si tú no te subes al carro, pues te quedas fuera. Eso realmente ha llevado, o incluso hoy en día todavía, aunque poco a poco va cambiando, pero lleva a que cuando no es una demanda o dentro de lo que sería un proyecto de club o una visión a largo plazo de cómo poder evolucionar con esta tecnología, como con tantas otras, pero esta una más, lleva a situaciones en las que parece que queramos creer que la propia tecnología en sí misma ya nos va a dar soluciones a algunos de los problemas o retos con los que nos enfrentamos diariamente, cuando esto no es así. Simplemente es una tecnología avanzada que sigue avanzando y que sigue progresando en fiabilidad, en precisión, etcétera, y en soluciones que nos aporta, pero no solamente nos aporta datos, es como si utilizáramos, por decir algo, yo que sé, un encoder, una plataforma de fuerzas, un medidor de la frecuencia cardíaca, es decir, te ofrece datos. El tema es cómo utilizamos esos datos, cómo los recopilamos, cómo los organizamos, cómo los integramos con otras fuentes de datos y cómo tomamos, que para mí es lo más importante, cómo tomamos decisiones con ellos que realmente afecten al día a día de nuestra estructura, de nuestro equipo, de los equipos de fútbol base, a todos los niveles. Porque no solamente estamos hablando de la estructura condicional. Lógicamente que esto, por ejemplo, ya digamos que tiene más recorrido pues con otro tipo de tecnologías, como sería sobre todo el video tracking, ¿vale? En el que además pues tienes la posición del balón, etcétera. Es muy, muy importante el poder desarrollar, que se están haciendo, ya se lleva un tiempo haciéndolo, pero en ámbitos mucho más reducidos, el hecho de poder analizar y relacionar las exigencias condicionales con lo que sería la efectividad o la eficacia de las acciones que se generan y, por lo tanto, y sobre todo de la integración con aspectos técnico-tácticos, es fundamental. Yo, Manuel, sabes que te considero un analista de datos. Creo que ese es el perfil que mejor define a las personas que estáis a la cabeza de información de GPS. Aunque parezca una pregunta redundante, porque claro, todo el mundo da GPS y ya lo has dicho. ¿Cuál crees que es la clave en la interpretación de los datos de GPS? ¿Por qué?
dependiendo de los sistemas, al final tenemos un formato producto, ¿no? El GPS es un producto. Somos acumuladores de datos muchas veces. En nuestro país nos encanta que haya, corrígeme si me equivoco, pero creo que esto, como lo hemos hablado, ¿vale? Si llegará un momento en que un GPS nos diga cuántas veces un jugador pestañea y lo consideremos evidente, lo tendremos ahí, pero independientemente de que el GPS te dé cantidad de datos, ¿cuál es la clave para poderlos interpretar bien? Claro, a ver, la clave, y antes de llegar a ese punto puramente técnico, sí que me gustaría añadir, sobre todo para que no se me olvide, porque bueno, ya me conoce y de vez en cuando se me va la pinta por ahí, pero seguro que alguno de los que nos está viendo que me conocen también se está riendo ahora porque lo han visto en primera persona. Pero bueno, el tema está en que, como hemos dicho y como tú estás comentando, nos ofrece muchos datos. Pero claro, los datos por sí mismos no hacen nada. Tenemos que ser capaces, o sea, es importante que en cualquier proyecto, que es una de las cosas que he estado insistiendo mucho en los últimos 3 años, diría yo, en todas las reuniones, meetings, consultorías con equipos profesionales, sobre todo intentando llegar a aquellas personas que tienen la capacidad de dar un sí o un no a un proyecto, que es la importancia que dentro de ese proyecto obtiene la o las personas, si es posible, que se van a encargar de tratar toda esa información. Porque no solamente deben tener una alta capacidad a nivel técnica, vamos a llamarle, para analizar esos datos, organizarlos, integrarlos, etcétera, convertirlos, sino además de transmisión. O sea, es fundamental. Es como cuando estamos trabajando a nivel individual con un jugador o con una persona. Da lo mismo. Es decir, no solamente es tu conocimiento técnico, sino la capacidad de empatizar con la persona con la que estás intentando comunicar para que el mensaje llegue de la manera adecuada. Si no, toda esa información, todo ese conocimiento se queda por el camino. De hecho, hoy en día uno de los grandes hándicaps que todavía tenemos o se tienen a nivel de clubes profesionales es precisamente ese, es decir, que tenemos gente con muchas, o sea, compañeros con una grandísima inquietud en cuanto a estos temas, pero que parece que todavía no hemos aprendido cómo superar ese reto de transmitir la información no solamente al jugador o entrenador, médicos, ejercicios, etcétera, redactadores, tal, sino a niveles superiores, a un director deportivo, a un secretario técnico, a un director general, a la prensa, llegado el caso cuando tienes la alcachofa delante, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. No quería irme, que no se me olvidara. Entonces, sí, perdona, que te interrumpo solamente, estoy de acuerdo porque si nos vamos a ese aspecto, me consta, y porque creo que lo hemos hablado, que fuera de España se empieza a contratar informáticos y analistas de datos puramente porque al final, si lo que queremos son datos, nadie mejor que un estadístico para coger y decirte, toma, aquí tienes todos los datos, ¿sabes? Y se nos olvida que... Claro. Exacto, exacto. Si nos vamos hacia ahí, el perfil del analista de datos en los deportes ya dejará de ser un licenciado para ser un estadista o un licenciado en ciencias del deporte que se tenga que formar en estadística. Con lo cual, ahí yo creo que es por donde tú ibas. Eso por una parte, que es importante, es una formación importante, fundamental en definitiva a la hora de tratar datos y demás. Pero además, que es una de las cosas también, quizás, bueno, pues aunque quede mal que lo diga, pero bueno, que lo digo y ya está, no pasa nada. Los que me conocéis ya sabéis que soy muy natural, o intento ser muy natural con las cosas sin ningún tipo de... en definitiva, una de las cosas que creo que es fundamental es esa capacidad de llegar a la gente, ¿no? Y digo a la gente en general, a profesionales con los que trabajamos. Entonces, para eso, además, si se tiene ese conocimiento específico, claro, tú antes me comentabas, ¿no? Y, ostras, tienes un perfil tal de analista de datos. Yo es que en realidad la gente cuando me pregunta, ¿tú qué eres? Yo es que soy un preparador físico, ni más ni menos. No soy físico, matemático, estadístico, no soy ingeniero, ¿eh? Pero hay muchos de esos temas que me inquietan. Entonces, siempre que puedo, intento formarme, leer. De hecho, ahora voy... vamos a decirlo de una manera más suave, pero bueno, tengo bastante inquietud con todo el tema del análisis de inteligencia artificial, machine learning y demás, porque creo que es fundamental. O sea, lo llevo viendo desde hace tiempo, lo que pasa es que no he tenido tiempo de meterme porque, como todo, pues va a requerir tiempo y profundidad. Pero incluso te diré un paso antes, simplemente temas de programación. Yo mis conocimientos de programación, dejando aparte una experiencia cuando tenía, me parece, 16 años, que con un amigo programamos un videojuego con los de aquellos Spectrum que Wow. salieron inicialmente, imagínate, hace ya muchos años de eso,
pero aparte de esa pequeña experiencia, realmente no tengo experiencia en programación. Y sin embargo, hoy en día, para todo lo que es el tema de innovación y desarrollo, pero sobre todo innovación con nuevas variables o desarrollo a nivel de aplicación de variables para detección de eventos, para muchas o varias de las investigaciones en las que andamos metidos, eh, lo tengo que hacer en Excel. Claro, eso para mí, bueno, de hecho, varios de los que nos están viendo que colaboran con nosotros se estarán riendo porque precisamente el gran hándicap que tiene eso, que me lleva pasando desde hace muchos años, es que el Excel, en cuanto empieza a utilizar fórmulas matriciales y condicionales y sí, no sé qué, y a eso le añades un porrón de datos, el Excel te dice, oye, gracias, pero hasta aquí hemos llegado. Entonces, claro, superar eso es un problema porque eso enlentece todos los procesos de análisis, pero los enlentece una barbaridad. Y claro, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy muy limitado con eso. Bueno, son temas que hay que, como todo, hay que ir complementando y además me apetecía mucho compartirlo contigo, con vosotros, porque precisamente a veces parece como que ya con lo que sabemos ya es suficiente y es que realmente no es así. O sea, realmente si queremos progresar más y queremos llegar a seguir avanzando, al final esa base de continuar de continuar en todos los ámbitos posibles y con la mayor precisión. Todo y que nos especialicemos en un ámbito más o en otro, porque al final es como todo, pero es fundamental. Entonces, claro, ese conocimiento también, aparte del aspecto técnico, de lo que es la esencia del campo, del día a día, es fundamental, porque si no, de hecho, yo recuerdo estos últimos años haber comentado con compañeros y amigos que me preguntaban sobre temas de investigación, sobre distintos papers que se publican y demás. Y claro, hay algunos de ellos que te das cuenta que sí que es cierto que desde el punto de vista científico necesitamos seguir unos procesos determinados, ¿no? Para justificar. Muchas veces pues vas justificando cosas que ya sabes de hace tiempo. Eso es cierto y nos pasa a todos. Pero hay veces que he podido observar que en algunos de los estudios, sobre todo en los primeros que salieron, porque ahora poco a poco va cambiando, pero en los primeros que salieron, en los que se empezaron a utilizar técnicas avanzadas a nivel estadístico, de machine learning, etcétera, etcétera, claro, te das cuenta que cuando los aplican con los datos prácticos, lo están aplicando muchas veces con según qué tipo de variables, con según qué tipo de información, que no tiene ninguna lógica, es decir, que no te va a llevar a nada, porque realmente lo que se quiere, o sea, el objetivo final que se persigue es a lo mejor pues, seleccionar una serie de variables que tengan más representatividad a la hora de analizar la carga de tal. Y claro, lo están aplicando a variables que dices, pero si es que no, esta variable es un efecto de, todo, de lo que realmente es importante. De eso todavía sigue pasando, cada vez en menor medida, pero sigue pasando cuando se analizan las distancias. Las distancias, en líneas generales, es una variable pues, que realmente es probablemente de las originales la más sencilla de medir, de alguna manera, de las que menos complicación tiene a nivel de justificarla científicamente, porque se ha publicado mucho, pero la distancia es un efecto de lo que se hace, es un efecto de la intensidad y la duración de la actividad que está realizando el jugador. Entonces, claro, cuando cuantificamos distancias, estamos cuantificando muchas cosas que suceden en medio. Entonces, si eso lo descontextualizamos, lo sacamos del contexto, inicialmente, además, los que hayáis podido analizar estudios de los últimos 15, 20 años, claro, en el momento en que empezaron, sobre todo a mitad de los años 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, con los estudios de Disalvo, de tal, que ahora precisamente estaba repasando porque estoy escribiendo también con el tema de la tesis, y entonces no, estamos con ese tema, pues claro, te das cuenta de que, claro, los primeros estudios enfatizaban mucho las distancias, distancias de tal, distancias, distancias. Y recuerdo en un momento determinado, por allá por el 2007, 2008, que claro, la propuesta de algunos de los compañeros a nivel profesional era, ostras, como recorren tanta distancia, en el entrenamiento tenemos que hacer tanta distancia y por lo tanto, como de la manera que lo hacemos no tenemos tanta cantidad, vamos a ponerlos a correr. Es decir, el hecho de correr no es bueno ni malo por sí mismo. Correr me refiero a carreras analíticas, de Sí. intervalos, interválicas, intermitentes, da lo mismo, el tipo que sean. No es bueno ni malo por sí mismo. Responde a una concepción metodológica y que además no en todos los sitios es la misma, como muy bien sabemos hoy en día. Entonces, claro, parecía que la respuesta tenía que ser correr para o correr porque en el partido corren. Cubrías, claro, cubrías las metros. Bueno, igual no necesitas hacer eso.
que eso poco a poco nos hemos ido dando cuenta, lo que no quita valor al hecho de correr, que en algunos momentos es más que interesante y probablemente muchas veces necesario, pero hay que ser conscientes de ese contexto. Entonces, claro, como vemos la complejidad de lo que es bueno, pues lo que nos definen los sistemas dinámicos complejos y su aplicación, en este caso, al ámbito del fútbol profesional, fútbol del deporte, del rendimiento, es esa, es decir, son relaciones complejas y que debemos comprender. Si solamente las fractalizamos tanto y vamos con tanta minuciosidad y nos quedamos simplemente con un número, el número de esa distancia de la que poníamos de ejemplo, claro, perdemos tantísima cantidad y calidad, sobre todo, de información, que a la hora después de intentar llegar a una toma de decisiones para que haya algún cambio en la metodología, en el día a día, en el bienestar del jugador, en el rendimiento del equipo, en el que sea, realmente es muy difícil. Entonces, eso es lo que poco a poco pues hemos ido batallando e intentando progresar, pues los que hemos tenido la fortuna de podernos dedicar un poco a todo esto. Sí, con eso que comentas la distancia, yo creo que es súper importante. Además, esto lo hablé, te llamé por teléfono y te lo dije. Yo creo que sabes que ahora mismo, pues bueno, el ámbito mío que más me está llevando a estudiar es el tema del desarrollo de las habilidades de movimiento y las mecánicas. No debemos confundir distancias con trayectorias. Y aquí sí que te quería preguntar, es importante, yo estando viendo los mapas de calor, estuve hablando contigo y te dije, vamos a ver, si yo quiero entender, por ejemplo, en deporte base, que es la parte que ahora mismo a mí más me está tocando, si yo quiero entender, por ejemplo, en una categoría transicional tan importante como pueda ser ese alevín de segundo con ese fútbol 7, fútbol 8, que va a pasar a fútbol 11, para el desarrollo y la optimización, utilizar los GPS como definición de trayectorias, espacios de distribución y a partir de ahí analizar en estos espacios se dan estas mecánicas y cómo podemos trabajarlo, ¿crees que puede ser un punto para unir la expresión cuantitativa del GPS con la expresión cualitativa, que es a lo que yo estoy trabajando de la optimización del movimiento? Sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, o sea, sin discusión. De hecho, es uno de los temas, como tú también ya sabes y algunos de los que nos están observando ahora también conocerán, soy un poco friki de este tema y como siempre he estado muy ligado a los GPS desde que salieron, pues porque enseguida, de hecho antes de que saliera bueno, ya había estado enredando con temas parecidos y demás. El caso es que llevo recopilando información en lo que sería el fútbol base por mi hijo, ¿vale? Básicamente, desde hace ahora 4 o 5 años, o sea, desde que él tenía 5 años. Entonces, tengo datos recopilados de entrenamientos y partidos suyos en todo este periodo, no datos, sino todos, o sea, prácticamente todo lo que he podido medir lo he medido, entonces lo tengo recopilado, pero además también a nivel de equipo, en los últimos 3 años. Entonces, claro, estamos hablando desde categorías benjamines y prebenjamines. Claro, ¿qué ocurre? Cuando empiezas a analizar estos datos y los asocias con los espacios en los que se están desarrollando su juego, su entrenamiento, sus partidos, pero además, pues como ya comentamos en la misma línea de lo que hablábamos ahora, he podido complementarlo también con otro tipo de tecnologías, pues por ejemplo como la Hamstring Solo, que es una máquina de medición, bueno, está orientada para el concepto de medición isométrico excéntrico de la parte posterior, de la cara posterior, isquios, ¿vale? No he podido hacerlo con electromiografía porque, lógicamente, los volúmenes no, de la pierna no me daba para hacerlo. Pones los dos parches pegados, es imposible. No sabía cómo organizarlo, pero, por ejemplo, una de las cosas fundamentales, y combinándolo con análisis biomecánico de la carrera, tanto frontal como lateral, en 2D, por eso, en ese sentido, claro, es fundamental porque, por una parte, lo que tú comentas, las trayectorias que se dan, pero no solamente las trayectorias, sino además relacionándolo con las lesiones, molestias que se dan en niños y que normalmente no nos enteramos porque los niños, a no ser que no puedan realmente, no lo dicen. O sea, si pueden, si notan una molestia, que ellos no saben lo que es, pues no saben si se han roto, si no se han roto, simplemente notan que les molesta algo, pero si tú no preguntas o no le pones el dedo ahí, él no dice nada. A mí me pasa con mi hijo. El otro día estamos aquí encerrados, no sé qué, está entrenando, le veo así un poco que hace un gesto raro y el tío iba como un loco a un lado, tal. Digo, oye, Yago, ¿te duele? ¿Te duele? No, sí, pero va, muy poco, no pasa nada. Y claro, me pongo, al tocarlos, realmente le dolía. Pero como puedan seguir haciendo cosas, siguen. Y los niños hacen eso, porque quieren jugar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hemos observado cómo, o he podido observar de manera práctica, cómo
aspectos que consideramos que solamente suceden con adultos, con profesionales, como por ejemplo la fatiga de la musculatura a nivel, bueno, a nivel neuromuscular, no solamente muscular, sino neuromuscular, que se produce por efecto, por ejemplo, de la fatiga de jugar un partido de fútbol, aunque sea fútbol 7 o fútbol 8, cómo se puede, o sea, esas asimetrías que se producen también en niños, cómo se van compensando en función del trabajo que haces de forma natural o incluso a veces no y se quedan ahí, cómo en niños puede afectar más o menos a que puedan tener una lesión en esa musculatura o en otra, o en otras cadenas musculares, pero que se dan. Si se dan simplemente desde fuera, lo que observamos es que se modifica de alguna manera su rendimiento y observamos, a este niño lleva un mes que no sé qué le pasa, que no anda fino, no acaba de ir, pero sigue jugando. Y sin embargo, luego dices, ostras, ahora qué evolución ha hecho, qué cambio ha hecho. Y si además eres capaz de llegar más a él y le preguntas, oye, tal, y al final, que esto nos ha pasado este año con un compañero, dice, no, es que llevaba 3 meses con molestias. Llevaba 3 meses jugando y entrenando tal, con molestia. Entonces, claro, tú le veías jugar y sí, ves, pero como que no hay algo que le retiene. Pero claro, no lo sabes, son niños. Pero claro, Sí. eso va asociado al tipo de movimientos que tú comentabas, al tipo de trayectorias, al tipo de espacios que utilizas metodológicamente y a cómo se mueven ellos en función de las posiciones que ocupan y del modelo de juego que principalmente en estas categorías suelen ser modelos de juego muy verticales o filosofías de juego muy verticales, muy directas, pero no todas. Entonces, claro, eso condiciona la expresión que suelen tener los niños. Entonces, a nivel coordinativo, después, cuando analizamos mecánicamente, vemos que también pueden ir asociados. Y digo pueden porque, claro, estos son observaciones prácticas realizadas con algunos jugadores, con algunas edades. No son un Sí, estudio pero es una realmente amplio. tendencia, esa observación es una tendencia, quiero decir, todavía no Eso es. tenemos una evidencia abrumadora porque el concepto lesión es, al ser multifactorial, será Claro, imposible que claro. consigamos dar con la clave, Ujú. pero como decimos siempre, en ausencia de evidencia, la lógica es la de ciencia, es decir, si estamos viendo que hay una tendencia correlativa, yo Ujú. creo que no es aventurado decir, oye, ¿y si lo tomamos como una evidencia práctica o una evidencia Ujú. clínica, cuál sería el Claro. problema? Claro, no, y de hecho, yo creo que ese es de hecho, creo que ese es uno de los caminos importantes. Lo que pasa que el reto que debemos superar es que normalmente, por el contexto en el que nos movemos habitualmente, solo va a poder ser abordado cuando esa visión se tenga desde dentro por la gente que tiene la capacidad de decir que sí o que no y dedicarle esfuerzos en todos los sentidos, económicos, de profesionales, de personal, Totalmente de acuerdo. tecnológico y tal, para poderlo analizar en profundidad. Entonces, realmente, si te paras a pensar, dices, bueno, vamos a ver qué opciones tenemos. Desde una universidad, por decir algo, complicado. Porque el que te venga de una universidad a un club profesional a decirte, oye, ¿qué os parece? Porque hemos pensado que tal, te vienen de fuera, ahora me van a estar aquí, ¿no? Uf, escucha, se lo van a Gracias por pensar. enviarlo dinero. Va a ser complicado, ¿vale? Va a ser complicado. Ahora, si desde el propio dentro, desde el propio, de los propios clubes lo ven, pero claro, desde los propios clubes, dices, "Ostras, es fútbol base, ¿cómo vamos a...? No hay tanta dedicación, no hay esa visión todavía. Y eso que está cambiando poco a poco, porque por fortuna he podido observar en algunos clubes profesionales, sobre todo los que tienen más capacidad y sobre todo y muchas veces por una solución práctica, es decir, ostras, con el tema de las lesiones estamos teniendo tantos problemas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y cuando empiezas a tocar teclas, 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 al final a alguien se le ocurre que a lo mejor esa tecla también hay que tocarla. Pero es que es fundamental. Es decir, tener en cuenta que hay mucho, lo que comentamos antes, en los análisis mecánicos que he podido ir haciendo estos últimos años, con niños desde los 5 hasta los 10 años, vemos ya que hay, lógicamente, patrones motores se dan y cada uno tiene su adaptación, su autoorganización, etcétera. Pero hay fundamentalmente dos patrones muy claros, que parece, y digo parece porque, claro, he observado a poca gente, pero parece asociados uno a jugadores más longilíneos y otros a jugadores más bajitos normalmente, pero sobre todo con un sistema nervioso mucho más que dispara mucho más rápido, ¿vale? En el o sea, en los que esos patrones motores se repiten después en profesionales adultos, porque yo eso sí que lo he podido medir en los últimos 20 años.
y siempre ocurre, o sea, esas dos siempre serán. Hay otras variantes, pero esas dos serán siempre. Entonces, el longilíneo es aquel, o ese patrón que muchas veces asociado, es aquel en el que busca, o digamos, se basa más en un mayor impulso mecánico en la zancada, desde el punto de vista mecánico. Entonces, para ello lo que suele hacer es aprovechar son piernas largas para entendernos, para simplificarlo. Entonces, cuando está impulsando en la fase de zancada, en la fase final del impulso, lo que hace es una rotación interna. ¿Vale? Está rotando internamente, trabaja un poquito más con la musculatura aductora, con los rotadores internos en definitiva, ¿vale? Y consigue un mayor impulso, ¿vale? Eso es efecto al final, como todo, de la propia autoorganización del ser humano. Claro, pero eso se da ya en edades muy tempranas. Sí, sí, Yo sí, lo he por observado supuesto. ya con 5 años. Y el opuesto, el patrón opuesto, es el de los pequeñitos que disparan con el sistema nervioso que van on fire. Esto es lo que suelen hacer, una de las respuestas típicas que suelen dar es que como quieren aprovechar su punto fuerte, que es precisamente una alta frecuencia a nivel nervioso en la transmisión de información, para conseguir más frecuencia lo que hacen es disminuir el impulso. ¿Y cómo lo consiguen? Rotación externa. Son aquellos que vemos con pies de pato, para simplificarlo, es decir, con los pies Sí. rotados exteriormente. Claro, eso inicialmente les permite aprovechar aquello en lo que destacan. Lo hacen, Hmm. lógicamente, de manera no consciente, pero claro, ese exceso de rotación provoca también, a nivel externo, tiene unas consecuencias. Claro, que esas consecuencias muchas veces no se manifiestan hasta que existen lesiones. Y normalmente ese tipo de lesiones, sobre todo en esa musculatura de la parte posterior, suele ir muy asociada con esas fases de crecimiento acelerado o esas Hmm. fases posteriores al crecimiento en la que el motor ha adquirido una potencia descomunal. Sí. Y claro, ahí es cuando corremos el riesgo. Cuando esas velocidades ya el niño, que a lo mejor con 8 o 10 años, pues te puede correr a 24 o 26 kilómetros por hora, claro, resulta que pasa el crecimiento con 13, 14, 15 años y de repente de esos 24 o 26 kilómetros por hora te está corriendo a 32, 33 o 34 si son flechas. Hmm. Pero claro, Sí, sí. va acoplado con unas mecánicas determinadas, como tú comentabas, que además vienen muy condicionadas por esos movimientos, esas trayectorias y esos espacios en los que habitualmente se mueve. Sí. Y claro, en el fútbol base, normalmente por falta de espacio o por una gestión quizás no adecuada, tanto de los espacios como de la metodología que se está aplicando, resulta que en el mejor de los casos sprinta, porque es un niño que de forma natural ya es corredor, ¿vale? Pero lo hace a su manera. Hmm. Y claro, a su manera significa que en el mejor de los casos, pues no le sucederá nada o tendrá alguna molestia en algún momento, pero no pasa nada. El problema Hmm. es cuando esa autoorganización te lleva o te puede llevar a problemas con lesiones. Entonces aquí Sí. tenemos un problema. Además es que eso que comentas tú tiene que ver con un estudio del año 2019 y con el entendimiento de cómo se genera la potencia en la carrera, es decir, estamos hablando del sprint, entendiendo la aceleración y el mantenimiento de esa aceleración, dependiendo de los segmentos, es decir, al final tenemos jugadores longilíneos un segmento más largo, tipo Usain Bolt, por ejemplo, con que Sí, tiene esa correcto. rotación interna, su generación de potencia no puede ser lo mismo a una persona que tiene un segmento más corto donde va a abusar de la frecuencia. Es decir, no tengo Correcto. tanto recorrido para la aplicación de fuerza y abuso de la frecuencia. La verdad que eso es muy interesante y si quieres, pues mira, ya tenemos un tema para tomar otro café. Nos están llegando preguntas. Mira, Aurich nos pregunta si aparte de controlar la carga externa con el GPS, ¿utilizarías en general las bandas de frecuencia cardíaca para controlar la carga interna? Vale, a ver, os explico. Además, os voy a explicar mi historia personal, ¿vale? Así no entramos en contradicción con nadie. Os voy a explicar el porqué, porque al final con estas cosas es como cuando vamos a ver entrenamientos, ¿no? O vemos entrenamientos por la tele, o nos cuentan, o... Claro, si no sabemos el por qué se ven las cosas, pues... Claro, yo cuando empecé con los GPS en el año 2006, desde el primer momento ya utilizábamos, porque podíamos, la frecuencia cardíaca precisamente con esa intención, ¿no? De carga externa, carga interna y para calcular, que lo hacíamos inicialmente también, los ratios carga interna, carga externa. Tenemos algún estudio publicado con Ibrahim Akubat y tal en estos años anteriores, correlacionando lo que era frecuencia cardíaca y datos externos con el GPS, ¿vale? Entonces, eso lo he ido haciendo durante todos estos años hasta que en las últimas temporadas que estuve con el Real Zaragoza, 2013-2014,
en ese momento, por cierto, coincidió que teníamos dos sistemas diferentes, uno que portaba yo y otro tenía dos sistemas en uso, ¿vale? Algo que no se debe hacer, ¿eh? Además ya está publicado que no se debe hacer, pero no tenía otra solución. Entonces, cada uno llevaban los suyos, pero luego no podía comparar entre ellos, bueno, era un caos, ¿vale? Es una cosa, una locura. Eso es de locos. El caso es que, además de ser de locos, porque era el mismo trabajo hecho dos veces y encima no pudiéndolo comparar, claro, yo estaba solo para hacer estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es una de las reflexiones relacionadas con lo que habíamos hablado anteriormente. Lo que me ocurría era que tenía que entregar los cacharros, ayudarles a ponerse las bandas de frecuencia cardíaca, porque a algunos de ellos le costaba tal. Al mismo tiempo tenía que estar al lado del entrenador, al mismo tiempo tenía que prepararlo. Al mismo tiempo, bueno, menos mal que tenía a un muy buen amigo y compañero, Andrés Ubieto, que sigue allí en el Real Zaragoza. El marido de Patricia, ese es el marido de Sí, Patricia, una gran psicóloga exactamente. y además Andrés hemos coincidido, hemos cruzado algunas palabras también por Instagram, es un gran profesional, espero que nos esté viendo. Seguro, seguro. Es un muy buen amigo. Es que estudiamos juntos la carrera y desde entonces tenemos muy buena amistad. Y Patricia entonces, Ramírez, para el que no lo perdona, Patricia Ramírez, sí, lo he sí, dicho sí. esto porque Patricia parece que sea nuestra colega, no, Patricia Ramírez No, se no. hizo muy conocida cuando el caso del Betis, del jugador Mm. del Betis que falleció, no me acuerdo ahora, ay, se me ha ido de la cabeza, pero bueno, ella es una psicóloga deportiva y es muy activa en redes y es una gran profesional a la cual yo también os digo que sigáis, así que un saludo para Andrés, que hemos coincidido en algún momento por redes y felicitar la labor de su mujer. Sigue, Manuel, que te he cortado sin querer. No, no, no te preocupes. Pues a ver, menos mal que contaba con su ayuda y él, por ejemplo, todo lo que era una parte del trabajo en el gimnasio, no solamente de readaptación, sino además en colaboración con trabajos individuales y demás, me decía, oye, no te preocupes, ya estoy yo. Entonces, claro, eso me liberaba un poco. Pero en definitiva era una situación estresante que al final me llegó a un punto que cuando iba tan ajustado de tiempo para todo, yo me hice el planteamiento. Entonces, mi planteamiento personal en ese momento y en esas circunstancias fue, vamos a ver, la toma de decisiones principales que hasta ahora estoy realizando o que en este momento estoy realizando, ¿en base a qué datos la estoy haciendo? Entonces, como observé que la toma de decisiones, las principales decisiones que estaba tomando no provenían de los datos de la frecuencia cardíaca, en ese momento dejé de utilizarla. No porque no la considere útil, que sí que la considero muy útil. De hecho, tengo la primera experiencia con los GPS, fue en el 2006, en el Panathinaikos, en Grecia, y la primera experiencia fue de un jugador, de darnos cuenta de un jugador, nada más que llegaron los cacharros, lo pusimos y coincidía que estábamos haciendo unas pruebas de campo con lactatos y tal. Bueno, y empiezo a ver a un jugador que su frecuencia cardíaca estaba siempre al máximo, en 200, siempre un chico joven, 22, 23 años, 22 años. Estaba siempre al máximo, pero estaba al máximo, daba igual que estuviera haciendo un rondo y estuviera fuera, que estuviera dentro, que estuviera haciendo una posesión, que estuviera haciendo trabajo, da igual, estaba siempre, o sea, solo estaba o arriba o abajo, pero no estaba por en medio, nunca estaba por en medio. Y claro, con el paso de un par de semanas, observaba que su manifestación de carácter mecánico se iba reduciendo, pero la de la frecuencia cardíaca permanecía muy alta. Digo, ostras, esto es un comportamiento no habitual, esto no es lógico. Entonces fui a Víctor primero, a Víctor Muñoz, el entrenador con el que he estado trabajando principalmente estos 20 años, y le dije, oye, Víctor, estoy observando esto y a mí me extraña, esto no es un comportamiento natural. Entonces él me dijo, oye, ¿tú qué crees que puede ser? Digo, pues no lo sé, digo, pero sin saberlo, porque no lo sabía, evidentemente, digo, pero que no vaya a ser que se esté sobreentrenando o que tenga algún problema en particular y no nos enteremos. Pues oye, habla con él. Entonces hablamos, bueno, hablé primero con los médicos me dijeron que bien, los fisios, tal, todo bien, y hablé con el chaval, era un chaval muy majo. Bueno, pues nos enteramos por esos datos de que este chico hacía 2 años le habían hecho un doble bypass, ¿vale? Tenía operación del corazón, que no lo sabía nadie en el club, nadie lo sabía, pero que él estaba controlado, estaba bien, lo llevaban desde la propia selección nacional, porque era un chico sueco, y se lo llevaban allí controlado, y bueno, hablando con él me decía, dice, claro, yo el primer año no eran unas sensaciones muy extrañas y muy malas, o sea, no me encontraba bien, dice, ahora ya me encuentro perfectamente, es simplemente la sensación de que estás muy alto de pulsaciones, como si fueran palpitaciones, en definitiva. Con esto me vengo a referir que realmente sí que hemos encontrado, incluso luego ha habido más casos posteriormente, de los outliers que te ayuda precisamente a identificar algunas situaciones particulares.
Pero es cierto que en mi caso, lo que os he comentado antes, en esa circunstancia final, pues al final tuve que decidir. Y mi decisión fue, pues como con estos datos tomo menos decisiones importantes, voy a quitarlos porque no llego a todo. Ujú. Luego hay que tener otro aspecto en cuenta, que no por el hecho de utilizar o no la frecuencia cardíaca en sí mismo, sino por el hecho de a veces de ese punto en el contexto, porque depende también del contexto, en el que un exceso de actuación sobre el día a día del jugador, pues, que ahora le muestras aquí el RP, ahora muestras de sangre, ahora los GPS, ahora el cuestionario, ahora la electromiografía, ahora no sé qué, tenemos que desde el punto de vista científico lo tengo clarísimo, y por inquietudes personales lo tengo clarísimo, pero, pero desde mi punto de vista es más importante primero atender al contexto de a las circunstancias. Es decir, todo nos da y nos quita. Entonces debemos intentar evaluar y valorar si merece la pena lo que nos da por lo que nos va a quitar, sí ni que no. Si o no estoy evaluando o valorando si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, sino que hay que tener en cuenta todas las situaciones pues, que a lo mejor pues, no están representativas. Me quedo coherente para todo lo que pueda ser la gente que empieza a manejarlos, porque entrarán con ese afán, ¿no? Ese síndrome de Diógenes de saber, si tú de aquí solo vas a necesitar este dato concreto, por el motivo que sea, entendiendo que todo es importante, pero Sí, 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 esto sí. no le metas 35 variables más de medición, porque al final tú vas a basarte en esos datos, ¿no? Entonces es un poco ese doble ancho, ¿no? El doble embudo que le gusta decir a Ander. Necesitamos mogollón de datos, cerramos los datos y con los pequeños datos volvemos a abrirlos, ¿no? Esa es la idea. Correcto. La verdad que muchísimo, o sea, me ha parecido súper interesante porque además has hablado desde tu propia Sí. Uh-huh. experiencia, sobre todo dejando así. Nos pregunta también, estaba localizando por aquí, vale, nos pregunta Alberto Rodríguez. Dos cosas sobre las que has hablado y que también son importantes sobre los datos. La primera, ¿cuánto hay de realidad sobre que los datos puedan alertarnos de una lesión? Que ya lo has dicho tú, que básicamente, y recojo tu respuesta si la quieres matizar, es hay que aplicar la evidencia clínica y la lógica. ¿Vale? Sí, sí, Y en la totalmente. segunda, ¿hacia dónde van esas nuevas tendencias que conjugan los datos con aspectos técnico-tácticos? Vale, mirad, yo una de las cosas que hemos empezado este año, que de hecho estamos colaborando con un chico también en la Universidad de Vic, que está con su TFM y con una investigación en este sentido, no es algo nuevo en definitiva, porque es algo que ya viene de tiempo atrás, pero claro, en definitiva es una de las cosas que estamos haciendo, lo que os comentaba, es analizar las acciones de mayor intensidad, ¿vale? Pero no por sí misma. Es decir, el hecho, este análisis cuantitativo, por una parte, sí que nos ofrece un perfil de lo que sería la demanda de la competición por posiciones individuales, que es más importante, ¿vale? Cómo en el individuo cambia en función de las posiciones y demás. Pero sobre todo, realmente, lo más importante es si son eficaces o no las acciones que hace. Es decir, a mí el que corra más, a mí como técnico, me da igual que corra más o que corra menos. Yo lo que quiero es ganar el partido. Que corra cuando toca y donde toca. Claro, que lo haga como debe hacerlo. O sea, si no, de hecho, esto se observa, por ejemplo, los análisis que estamos haciendo con fútbol 7, fútbol base. Claro, observas a niños que tienen una cantidad y una capacidad descomunal. O sea, destacan físicamente sobre el resto y lo hacen bien y juegan bien y tal. Pero cuando analizas la efectividad, la eficacia, más que la efectividad, la eficacia de sus acciones, ves que no tiene por qué, porque esto no es una relación causa-efecto, sino que es lo que hay que analizar para identificar el talento, en definitiva, es si realmente son eficaces o no. Y entonces hay muchos de estos que te das cuenta de que son muy poco eficaces. Pero lo más interesante no es quedarte simplemente si es eficaz o no y ya está. Esa es una de las facetas, ¿no? Para relacionarlas con la selección del talento y tal. Pero más importante desde mi punto de vista, y no solamente con profesionales, porque muchas veces trabajar estas cosas con profesionales es mucho más complicado, ¿vale?
Pero es especialmente importante en el fútbol base porque estamos hablando del desarrollo del jugador, de todas sus capacidades y todo su talento, es identificar qué es aquello que le limita para poderlo trabajar y que sea un factor que no le limite más dentro de su desarrollo, en este caso como futbolista. Entonces, claro, cuando analizas que hay un jugador que ves que normalmente sus acciones fundamentales van asociadas a una falta de eficacia en fases ofensivas, y además identificas cuáles son esos momentos y cuáles son los contextos en los que se da, de, ostras, pues son situaciones en las que cuando tiene que desmarcarse no lo hace, se espera el balón. Bueno, pues a lo mejor es que no ha comprendido todavía o no ha interpretado bien la percepción de lo que está sucediendo, espacio, tiempo, balón, compañeros, adversarios, o bien la propia toma de decisión. Cuando se dé este contexto, voy a hacer esto otro que me beneficia. Claro, la autoorganización te lleva a intentar, y más eso si lo observamos en niños se ve clarísimamente, te lleva, como es lógico, a intentar aprovechar tus virtudes. Y entonces a ocultar tus limitaciones. Fíjate, mira, además os voy a contar esta anécdota que ahora me ha venido a la mente y va relacionada con todo esto, y es del equipo del crío. Pero es que pasa continuo constantemente. Niños, varios, porque no es de uno, sino de varios, pero sobre todo de uno en concreto, que lo ves y dices, ostras, este niño, yo lo analizaba y me decía, no, es que este niño es muy lento. Que no es lento, es un niño súper explosivo. Súper explosivo. Lo que pasa es que veías que en cualquier duelo, en situación de juego o sea, de juego, de entrenamiento como de partido, más allá de X metros, se deja ir, se deja ir, se deja ir. Claro, ese niño, por sus características, por otra serie de características que no vienen ahora al caso, no tiene la autoconfianza de que va a poder solucionar esos duelos a favor suyo. Y por Sí. lo tanto sabe que tiene un alto porcentaje de posibilidad de fracaso. Fijaos lo que estamos hablando. Claro, cuando hablaba con el entrenador y le comentaba esto, decía, digo, ostras, él me pregunta, oye, y el tema de introducir sprints, porque yo le voy dejando mensajes, voy dejando miguitas, ¿vale? Porque tampoco soy padre, en definitiva, y no hay que abusar del tema, ¿vale? Pero lo iba dejando miguitas. Y entonces le dije, lo más importante, la conclusión es que lo más importante de que los niños puedan sprintar de la manera que sea, ya no entro en que mecánicamente, más, menos, me da igual, No, eso es pero el otro hecho de debate. que, esa es otra película, pero en este caso, simplemente el hecho de que puedan manifestar y sobre todo, más que manifestar, que puedan ser conscientes de cuáles son sus capacidades y para ello tienes que ponerlas en práctica, eso, solamente eso, es mucho más importante de lo que pueda mejorar o no en cuanto a velocidad máxima o no sé qué. Eso es lo de menos. Es simplemente que va a tener confianza. Y escucha, dicho y hecho, porque esto fue justamente el mes y medio antes de ahora del confinamiento. Y efectivamente, después de un mes, respuesta entrenador, oye, ¿es posible que, digo, mira, da la casualidad de que todos los jugadores han mejorado sus máximas velocidades y no sé qué? Digo, pero mi reflexión que yo le hacía, digo, pero ten en cuenta que no es que la hayan mejorado porque hayan mejorado sus capacidades físicas puras y duras, lo que han mejorado sin dudarlo, es su nivel de autoconfianza. Y el ejemplo claro era este chico, que después fuimos a un torneo y tal, y lo veías en acciones de duelos que te llegaba a correr los 40 metros a toda castaña sin ceder, cosa que antes, a partir de los 10 metros, se dejaba ir. Ya Correcto. está. Y el cambio de kilómetros por hora su velocidad máxima. No ha mejorado. O sea, sí que ha manifestado 2 kilómetros por hora más de velocidad máxima. Lo que ha mejorado claramente es su autoconfianza. Ahora conoce a su cuerpo mejor que antes, sabe que eso lo puede hacer, por lo Eso cual no lo es. evita. Es que es fundamental, Yo creo fundamental. que eso es una cosa que lo que acabas de hacer es básicamente, aprovechando pues eso, la confianza que nos une, pues el Sí, trabajo sí. que yo estoy desarrollando en algunos aspectos, ese proyecto que Uh-huh. se está llevando a cabo, la verdad que es que la base es que cuando hablamos de autoconfianza y autoorganización no estamos diciendo existe la autoorganización espontánea, es decir, si tú le das a los niños el balón, ellos van a delimitar dónde está el ataque, dónde está la defensa. Lo que estamos Uh-huh. hablando es, a través de ese entrenamiento, desde la mecánica, que sería el patrón más fisiológico y biomecánico, Uh-huh. hasta la habilidad de movimiento, hay una trayectoria que muchas veces no nos damos cuenta de que cuando un niño no se siente seguro girando hacia la derecha, limita opciones de trabajo y cuando por el juego le obligan a ir hacia la derecha,
su toma de decisiones, que muchas veces no nos estamos dando cuenta, es decir, él va a buscar opciones para llegar a esa acción de juego que no son tan eficientes y por lo tanto afectan al desarrollo técnico-táctico. Entonces, que ese entrenamiento de las habilidades, y corrígeme si me equivoco, va muy en relación con darle confianza al niño y autoorganización para que se exprese. Totalmente, pero además es que esto es que es tan importante lo que acabas de decir. En críos, este verano estuvimos trabajando con un chico que juega en un gran equipo. A ver, un crío, es un alevín, ¿vale? En uno de los mejores equipos de España. Y estamos trabajando off-season, ¿vale? Antes de que empezara tal, tal. Claro, son competitivos. Estos ya, o sea, todos son competitivos, pero esto es más. Es decir, aquí o estás al nivel o te vas fuera. O sea, no hay punto intermedio. Y claro, a la hora de hacer algunos ejercicios, nos dimos cuenta justo de lo que acabas tú de comentar. Es decir, los controles, los giros, tal, hacia su lado bueno. Hacia el lado, y claro, cuando decía, no, ahora hazlos por el otro lado. Y los sabía hacer. Y él me decía, digo, no, es que normalmente siempre lo hago para el otro lado.